Buenas tardes, doctora Vidal, ¿cómo anda? Bien, Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso 271, en este caso con su examen oral. Presentamos y agradecemos nuevamente a los doctores integrantes del jurado, al doctor Alfredo Diantac Sánchez y al doctor Roberto Fernández. Como usted sabe, doctora, va a tener 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Llegando a los 15 minutos, va a poder redondear su exposición con un temporizador que va a aparecer en pantalla. Posterior a ello, los doctores le van a hacer las consultas que consideren pertinentes. Así que, bueno, doctora, la dejo con su examen. Le deseo mucha suerte. bueno, muchas gracias. Bueno, el tema que elegí es un tema que es muy específico del usuario de la defensa, que es los efectos de las uniones convivenciales y sobre todo los efectos patrimoniales que suceden cuando, cuando hay disolución de la unión convivencial y los convivientes no hicieron ningún pacto al respecto. La unión convivencial es una forma, una modalidad regida por la autonomía de la voluntad de las personas que deciden unirse y no estar bajo el encuadre del matrimonio. La particularidad que tienen las uniones convivenciales para que puedan tener los efectos que reconoce el código y las leyes es que sea una unión convivencial de dos personas basada en la afectividad, en la singularidad, es pública, notoria, estable, permanente y las dos características principales que es la convivencia y el proyecto de vida en común, independientemente del sexo o del género de los convivientes. Además, el código establece que para que se le reconozcan estos, no de manera tan tajante, pero sí en principio para que se le reconozcan los efectos que determina la ley, tienen que ser personas mayores de edad, que no estén unidas por por el vínculo de parentesco consanguíneo o de afinidad en línea recta a cualquier grado, todos los grados, colateral hasta el segundo grado, que no haya otro impedimento de ligamen ha sucedido, que no haya una unión convivencial inscripta y que convivan al menos por 2 años, ¿sí? La unión convivencial no es obligatoriamente, necesita obligatoriamente para ser reconocida y ser protegida, que esté inscripta en los registros de la jurisdicción local, pero sí, si eso sucede, si las partes, si los convivientes deciden hacerlo, van a lograr primero una prueba fundamental de la existencia de la unión convivencial y por otro lado van a tener y obtener la protección relativa a las cuestiones de la vivienda, los derechos de la vivienda, los bienes que la integran, indispensables y los transportes de los mismos. Como dije antes, la unión convivencial está regida por principios. Uno de ellos es la autonomía de la voluntad de los convivientes, además de los principios generales de solidaridad familiar, de igualdad y no discriminación entre los convivientes. Pero en razón de esta autonomía de la voluntad, los convivientes pueden establecer pactos. Pactos que van a regir la vida en común, sobre todo las cargas y cómo se van a distribuir las cargas durante toda esta vida en común, y qué va a suceder con respecto a la vivienda cuando se disuelva la unión convivencial y qué puede llegar a suceder con la distribución de los bienes. Estos pactos tienen límites, son límites generales. El 515 nos dice que estos pactos tienen que ser conforme al orden público, no siempre a resguardar la igualdad entre los convivientes y los derechos fundamentales de los convivientes, pero también tiene otros límites que son específicos, que son los mínimos inderogables, que el código nos remite y que son el código nos remite a los de mínimos inderogables que también rigen en el marco del matrimonio. Estos mínimos son el deber de contribución. El deber de contribución en razón de los recursos, al sostenimiento del hogar, a la crianza y educación de los hijos, y se extiende a los hijos en común y se extiende a los hijos del otro conviviente si hay una vida en común con ellos. Otra de las perdón, de los mínimos inderogables es la responsabilidad frente a las deudas. En principio, rige la libre administración y disposición de los bienes, es decir, que los bienes integran el patrimonio de quien ingresa y esa persona titular es quien los administra y los dispone, y las deudas contraídas por cada conviviente se responden de manera propia.
Pero cuando son deudas contraídas en razón de cuestiones del sostenimiento del hogar o de la crianza y la educación de los hijos, se aplica la solidaridad del otro conviviente en razón de deudas eh, frente a los acreedores. Por otro lado, el mínimo inderogable es la protección de la vivienda familiar. No solo que es un mínimo inderogable que las partes en los pactos no pueden dejar de lado, sino que además, si esa unión convivencial está inscripta, va a tener una protección. Esa protección es que uno de los convivientes no pueda disponer de los derechos sobre la vivienda, ni los bienes muebles indispensables que la integran, ni su transporte, sin el asentimiento del otro conviviente. Si eso sucede, el otro conviviente, dentro de un plazo de caducidad de 6 meses de haber conocido el acto y mientras dure la convivencia, podría pedir la nulidad de ese acto jurídico. De todas maneras, se puede pedir la autorización judicial, sobre todo cuando no sean bienes indispensables o cuando no se comprometa el interés familiar. Además, si bien no está dentro de los mínimos indrogables, la unión convivencial genera la obligación de la asistencia mientras dura la vida en común. Lo que eso nos da la pauta de que una vez cesada la unión convivencial no procedería a cuestiones de asistencia, ¿sí? De alimentos, por ejemplo, entre otros. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando esa unión convivencial cesa? Tenemos que ver las causales por las cuales cesa, que el código menciona. La unión convivencial puede cesar por la muerte de uno de los convivientes, por la ausencia con presunción de fallecimiento, por matrimonio entre ellos, por matrimonio o unión convivencial del conviviente con otra persona, por mutuo acuerdo, por la notificación fehaciente de la voluntad unilateral de querer separarse, o por el cese de la convivencia, pero en tanto y en cuanto sea lo esencial es no seguir manteniendo el proyecto de vida en común, porque si son cuestiones coyunturales de la pareja, de separarse físicamente porque hay viajes o cuestiones laborales, no habría un cese específico de la unión convivencial. ¿Qué sucede cuando se cesa la unión convivencial? Aparecen estas cuestiones a resolver, cuestiones patrimoniales, a falta de pactos que rijan esta situación. Y acá aparecen un par de institutos. La primera y más conocida es la compensación económica, que es un instituto que tiene una naturaleza específica, no es asistencial, no es indemnizatoria, no es subjetiva, no se requiere culpas. Es un instituto con particularidades que tiene un principio equilibrador. ¿Por qué equilibrador? Porque para que se proceda a la compensación económica, uno de los convivientes tiene que haber sufrido un desequilibrio manifiesto, que significa un empeoramiento económico, y una relación de causalidad de este desequilibrio con este empeoramiento económico, con el cese de la unión convivencial y la ruptura de la unión convivencial. Esta compensación económica, en razón de tener este carácter específico de tratar de equilibrar, bien equilibrar un perjuicio económico, un desequilibrio económico, puede ser aportado por el conviviente al que se le corresponda abonar por una suma de dinero, puede ser una suma de dinero única, puede ser una renta por un periodo de tiempo que no puede exceder lo que duró la unión convivencial, puede ser el pago de una suma única en dinero, puede ser el usufructo de algunos bienes, o lo que las partes hayan pactado, o lo que el juez determine. Han habido muchísimas formas de evaluación, de compensación económica. Algunos, de hecho, hay una sentencia específica que habla de utilizar como si fuese una pérdida de chance, es decir, por ejemplo, en el caso que traigo a colación, era una mujer que había dejado de trabajar para unirse en unión convivencial con una persona y durante 19 años se dedicó al hogar, a los hijos y demás. Entonces se evaluó como si, a ver cuánto perdió económicamente, cuánto es lo que hubiese podido lograr, cuánto es lo que hubiese cobrado si ella hubiese trabajado en donde trabajaba antes de unirse. Pero la realidad es que no hay fórmulas matemáticas, o podrían haberlas, en algunas sentencias hay fórmulas matemáticas objetivas y otras más subjetivas, tendiente el caso, la casuística. La compensación económica es un instituto muy casuístico. De todas maneras, cuando las partes no pactaron la forma y demás, el juez la puede determinar la procedencia y la evaluación. Y la ley establece una serie de pautas orientativas, ¿sí?
Por ejemplo, el estado patrimonial de los convivientes antes de iniciar la unión convivencial, al cese de la unión convivencial, lo que se llama la fotografía. La dedicación que uno de los convivientes le otorgó al hogar, a la crianza de los hijos, cómo cooperó en el trabajo del otro, en las actividades mercantiles y demás, la edad, el estado de salud de los convivientes, el empleo personal, la posibilidad de reinsertarse de nuevo laboralmente, que eso es parte de lo que la compensación económica viene un poco a equilibrar, esta idea del futuro. Está bien, nos separamos, pero vos te quedás con el trabajo y yo, ¿qué hago? Yo mujer, en general digo mujer porque estadísticamente sabemos que es en general la mujer la que por ahí decide, en virtud de la autonomía de la voluntad, sin juzgar por supuesto, decide dedicarse a trabajar dentro del hogar. En razón de todas estas pautas orientadoras que puede acudir el juez, se puede evaluar la compensación económica. Esta compensación económica para iniciarla tiene un plazo de caducidad, que es un plazo de 6 meses desde el cese de de la unión convivencial. Y acá hay un par de cuestiones rapidito que digo respecto al plazo de caducidad, que por supuesto el plazo de caducidad se habla mucho y tiene mucho conflicto con respecto a uniones convivenciales que son teñidas y atravesadas por violencia, ¿sí? Y también es muy difícil, y por eso digo que es casuístico y de prueba, a veces probar el cese, cuándo específicamente fue el cese de la unión, porque a veces uno le notifica fehacientemente al otro que se quiere separar, pero por cuestiones de organización familiar, que ya sabemos, continúan conviviendo en el mismo hogar. O quizás una persona se tuvo que retirar del hogar en razón de la violencia, en resguardo de su integridad física y psíquica, y en ese momento no está en condiciones emocionales para afrontar un proceso judicial, más allá de que quizás tuvo una intervención de algún abogado en las situaciones de violencia y demás, no está no hay energía, eso lo vemos mucho en mediación, a veces no hay forma de que lo puedas llegar siquiera a prestar atención a lo que está viviendo. Entonces el plazo de caducidad es muy exiguo en esa situación. Entonces en Neuquén hubo un fallo muy importante donde se planteó la caducidad de la compensación económica a modo de excepción. En primera instancia se le da lugar. En Cámara directamente se lo declara, no se lo aplica. Es decir, bueno, a ver, la realidad es que esta mujer que se tuvo que retirar del hogar, si nosotros aplicamos el plazo de caducidad, no estamos haciendo efectivo el real acceso a la justicia. Esta mujer no está en condiciones de poder llevar adelante un proceso económico de esta índole, sobre todo de tanta prueba. No se aplicó el plazo de caducidad. En virtud de eso han habido modificaciones proyectos de modificación del plazo de caducidad que hablan desde un año, desde el cese de la unión convivencial, al ser tan exiguo, que tiene tiene una justificación el plazo de 6 meses. Lo ideal sería resolver todo en un plazo corto, que la gente pueda seguir adelante, seguir con su vida. Pero en estos casos donde está tan atravesada la situación de la violencia y sobre todo cuestiones relativas a la organización familiar y qué hacer con los hijos y demás, si es que hay, se habla de un plazo de caducidad de un año desde el cese de la unión convivencial, se puede hablar desde un año desde que si hubo una denuncia de violencia o si hubo medidas del cese de las medidas. Está en caso por caso eso. De momento sigue siendo los 6 meses desde el cese de la unión convivencial. Como el cese de la unión convivencial también procede ante la muerte de uno de los convivientes, la compensación económica es una acción judicial que se inicia frente a los herederos en la sucesión del conviviente fallecido, es decir, el conviviente supérstite va hacia el fuero de atracción, inicia la acción de compensación económica en la sucesión con los herederos. Bien, otra de las cuestiones, me queda un poquito, es la atribución de la vivienda. Bueno, un poco que el caso de ayer fue un poco similar, una atribución de la vivienda en la que el conviviente que acredite no tener vivienda o no tener recursos para proveérsela o que quede al cuidado de sus hijos puede solicitar el uso de la atribución de la vivienda. Eso por un plazo de 2 años. Este plazo también está cuestionado, pero bueno, me queda un poquito, después cualquier cosa lo vuelvo a decir. Eh, y por el uso de esta vivienda, se puede fijar una renta compensatoria para el conviviente que no tiene el uso de la vivienda, solo el uso, no la atribución, no la titularidad,
puede ser traducida en un canon locativo o gestionar otras cuestiones. Y por último, es la división de los bienes, que en principio, como dije al comienzo de la exposición, rige la libre disposición de administración de los bienes y los bienes van a continuar en el patrimonio de quien ingresó. Pero la ley establece la posibilidad de morigerar estas cuestiones utilizando institutos como, bueno, el código menciona enriquecimiento sin causa, interposición de personas, podría ser división de condominio, división de la sociedad de hecho, también eso es casuístico. La idea es siempre al momento de resolver este tipo de cuestiones, detectar si es que hay categorías sospechosas y eventualmente resolver conforme una perspectiva de género. Eh, Creo que estoy... Muy bien, muy bien. Dentro de todo el tema que ha desarrollado, hizo usted la distinción en el plazo es decir, no rige igual en la práctica respecto de la compensación en el caso de divorcio. En el caso de divorcio, los 6 meses es desde la sentencia de divorcio, ya se ha quedado terminado, que es desde que queda firme. Rige igual. Lo que pasa es que, Es muy diferente en la práctica. claro, porque en el divorcio la persona ya está siendo asesorada. Va con todo en el divorcio. Quizás en la separación de derecho estuvo asesorándose, Sí, sí, resolviendo. pasó. Y ya que sacó usted el tema del escrito, Ujú. y dijo, justamente hizo la salvedad de no ser condómino, y acá que era condómino en el escrito, está bien invocado el artículo, porque de hecho esperábamos eso. Pero haría falta igual ese planteo del plazo. En el caso que se planteó, la señora, de los hechos surgía que a la señora no le interesaba, no le iba a resolver el problema, dividir la casa. ¿Por qué? Porque ella igual podía acceder a esa vivienda sin afectar siquiera el Por derecho eso del también 50%. es legítimo, ¿sí? Ujú. No tiene mayor, se condomina. El Entonces, un plazo. límite, como vos tenés la propiedad, el derecho de propiedad, ¿qué caracteres o qué potestades te da como propietario o copropietario? Ah, sí, la división. No, y La uno, división, sí, por supuesto. Y una de las cuestiones específicas que se me había ocurrido era utilizar, acá no se utiliza, no sé si se utiliza tanto, pero existe el cuerpo de asesores de mediación, la mediación intrajudicial incluso. En el marco de la urgencia, quizás yo hubiese citado a ese hombre, más que nada para evitar cuestiones de violencia, porque ¿qué pasa? Cuando viven en la misma casa, por más que esté dividido el terreno o están los familiares del que vive, puede llegar a... No sé si eso va a ser una solución, que convivan todos en la misma casa, siendo que era un hombre que hacía años que no tenía contacto con esta mujer ni con los hijos, no aportaba para el hijo con discapacidad. Había una violencia, no lo decía, pero había una violencia. hace sospechar de que es una convivencia difícil. Iba a ser una convivencia difícil, eso hay que tenerlo. Nosotros, yo particularmente, siempre tengo mi reparo con volver al No lo hogar. elegimos nosotros, sino que En un caso, lo determinó la máquina, no, Está el bien. sistema informático. No, 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 Ay, pero igual había una urgencia, y los casos son raros. Pero, no es que inventamos. No, 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 lo sé, pero por eso digo, o sea, en este caso había una situación habitacional que había que resolver de manera urgente. Se inicia la atribución, pero yo hubiese citado a mediación no a Después, cuerpo de asesores. Sí, pero también lo hubiese citado, hubiese utilizado la figura del cuerpo de asesores de mediación que está acá en Neuquén, ¿eh? Lo hubiese utilizado. Sí, sí. Una consulta. Usted dijo que el tema alimentario era distinto en el divorcio, Ajá. entre el divorcio y ante el cese de las unidades convivenciales. ¿Cuál es esa diferencia? Y porque los alimentos están determinados, están sistematizados en el Código Civil, postdivorcio, digamos, como uno de los efectos, solamente que están limitados a determinadas cuestiones cuando haya una necesidad extrema de alimentos e imposibilidad de proveérselos o cuando haya una situación de enfermedad preexistente al divorcio. En ese caso se puede solicitar alimentos para el ex cónyuge en razón con esta naturaleza asistencial, por supuesto, porque el deber de asistencia en el matrimonio rige durante el matrimonio y durante la separación, de hecho, incluso, y como efecto
del divorcio, ¿no? La posibilidad de solicitar alimentos. Igual hay sentencias en las que se ha determinado alimentos en el caso de uniones convivenciales, ¿eh? Sobre todo hubo una acá, pero no fue en el marco de los alimentos del derivado. Dice acá una pregunta. En Neuquén, en No, Neuquén. no, pero por eso es Río Negro o No, en Neuquén, yo voy a hablar o en la ciudad de Neuquén. Voy a hablar de Neuquén, en la ciudad de Neuquén. Sí, por ahí cuando haga la distinción con Río Negro lo voy a... Y usted precisamente, por ejemplo, un caso práctico, el Servicio de Orientación Jurídica le Sí. deriva una futura asistida, una patrocinada, Ujú. y con una enfermedad, como dijo usted, conocida, había cesado de la unión convivencial, pero te dice, no, usted optó por la unión convivencial. Ay, En sí. el ejercicio de autonomía voluntaria dice, mira, yo me hubiese casado 30 años, tuve, y nunca aceptó casarse. Y el mismo supuesto, alguna enfermedad grave, eh, usted dijo que había un antecedente. ¿De qué manera defendería o qué expectativas le da o qué demanda redacta, en qué se basa para tratar de suplir este valladar normativo del Código Civil y Comercial? Sí. ¿Con qué se pensiona? Porque por algo lo regularon distinto. Bueno, Porque particularmente... llega un momento que todo está Sí. igual, bueno, No. ¿es distinto o es igual? No, es distinto, es distinto. Particularmente expectativas frente al usuario de la defensa trataría de no dar, pero de todas maneras... Muy bien. ¿eh? Muy bien. Arrancamos bien. Excelente. No, eso está más que claro. Pero de todas maneras, Debería trabajar, cumplir horarios, esa expectativa la puede tener el Poder Judicial, eso sí, el expectativas de Ministerio Público resultado. de la Defensa, sí. Expectativas de resultado del usuario de la defensa. Lo que Bueno, pasa es, entonces, ¿qué demandaría, cómo demandaría, cómo lucharía contra este valladar? si la persona está dentro de la posibilidad de poder solicitar compensación económica, iría por ahí. Pero por supuesto que indagaría si hay alguna situación atravesada desde el lugar de una... suele suceder que en el marco del cese de las uniones convivenciales compartía la obra social, la prepaga, bueno, la, la asistencia, básicamente. El fallo particularmente que existe acá en Neuquén es en el marco de una situación de una cese de unión convivencial de manera muy abrupta, que no permitió que esta persona pudiera acomodarse y utilizaba, sí, había situaciones de violencia, fue en el marco de la 2785, donde se pidió, hasta tanto se resuelva cuestiones extrajudiciales, como por ejemplo asistirse a buscar formas de asistir a otros organismos, apelar a otros organismos para poder resolver las cuestiones de alimentos, se solicitó como medida provisional los alimentos, se determinaron por 6 meses, y en virtud del principio de solidaridad familiar y en virtud del principio también de el bloque normativo federal. Es decir, acudir, en este caso iba a ser bastante difícil para esta persona, o sea, solicitar la compensación económica es bastante de prueba, en cambio los alimentos específicos no tanto, pero como no están regulados en la unión convivencial, acá iba a haber una situación muy, muy perjudicial para esta persona, porque no tenía forma de poder proveerse Y tenía poder una enfermedad y tenía una enfermedad preexistente conocida. y que va a continuar después de los 6 meses cuando se termine la medida, no sé si cautelar, no sé si Ujú. de alguna manera. Sí, bueno, Cuando su pero ahí clienta hay no le alcanza la medida cautelar. Su clienta dice, mi enfermedad va a seguir, mire mi edad, ¿dónde piensa de qué voy a vivir? ¿Qué hace usted como defensor? Y había cesado la unión convivencial después de 30 años. No, yo mientras tanto le voy pidiendo la compensación ¿Cómo económica. cómo le va pidiendo? No, es un acto procesal determinado y es una acción. ¿Cómo le va pidiendo a quién? Ah, ¿Qué acción comienza? Va a ser patrocinada. Dice, mira, 30 años viví, esta es mi enfermedad, mi certificación médica. Te dice, supongo que estuvo casada. No, yo quería casarme, el señor, 30 años, nunca lo convencí. Tengo esta enfermedad grave, mi edad, no tengo medio de subsistencia. Usted tiene que determinar, asesorarla y qué acción inicia, con qué herramienta cuenta para lograr llevar adelante este reclamo alimentario de quien cesó su patrocinada en la convivencia. Lo venía contando. Perfecto, es lo mismo, parecido, pero no en el marco de una ley específica de violencia, la 2785, sino ella pretende accionar por alimentos. ¿Cómo se las ingenia a usted para convencer al juez que le dé
que le brinde alimentos. Pero yo iría por el deber de asistencia. El deber de asistencia que se requiere en virtud de la solidaridad familiar. El deber de asistencia que es, a ver, podría utilizar como analogía no dejar por fuera la protección por no haber elegido la modalidad matrimonio en virtud de la autonomía de la voluntad. Es decir, lo puedo solicitar en el marco de esta situación, independientemente fuera de la violencia. Ella cumple con los requisitos, vienen con una convivencia larguísima, una enfermedad preexistente, que Pero ¿cuáles segura. son los requisitos? Si usted me dijo, quiero entender que no está regulado en el derecho argentino. ¿Qué requisitos cumple? No, no Eso, está- eso si hubiera estado casada legalmente, ¿qué requisitos cumple? Pero, el alimento y, o sea, ¿cómo fue? El alimento, compensación, en este caso. Pues la compensación sí la puedes pedir, Sí, pero los alimentos por la enfermedad preexistente, al no estar casado legalmente, según el Código Civil, si hacemos el juego de normas, todo eso, y somos creativos como defensores, bueno, que la ingeniás y optás por pedirlo igual, eso, pero ¿qué haces en el caso concreto? Ya sé que no le van a dar muchas expectativas, no, digo, pero el resultado no quiero que se malentienda. No, pero en ese sentido está correcto porque nosotros no podemos dar expectativas de No, resultados. Esa es la crítica que hemos hecho, que sí, sí, que no. ¿No? no quiero decir algo que realmente después Pero vos tenés que elegir. no tendría un resultado. Lo tenés que elegir. Y si vas por la compensación, Ujú. ¿qué posibilidad perdés? Supongamos al revés, que está casado legalmente. Y vos decís, la misma situación que está casado legalmente. Si vos elegís compensación, por ejemplo, iniciar la compensación, ¿qué posibilidad procesal perdés de iniciar? Casado ahora, ¿eh? Perder. Casado legalmente, se divorcia, la El cesás. código habla de no se podría cobrar una compensación, o sea, no proceden los alimentos si yo ya estoy percibiendo una compensación. Bien. Pero no dice que yo no la pueda iniciar de manera paralela, de todas maneras. No está trabada. Yo. Que sea creativa y pero no tenía que ver. Jenny se haría las dos. ¿Y qué ganaría? La que gana primero. No, pero no, se lo haría como una carrera contra la burocracia No. y va a depender de Yo qué secretario le llegue No. Dos demandas, pues, si no le gusta. y la que llega como un caballo, así. No, estoy hablando de forma, digamos, a viva voz de lo que dice el código. Pero que podría pasar. Es que la Ujú. pregunta va por ahí, la pregunta es, ¿podría? Pero tiene razón. Claro, pero, Por ahí te sacan un previo y te dicen, bueno, Sí. opte Opte, por claro. el artículo. pero podría jugar así con eso, pero, pero seriamente, digamos, para que no se interpretara que es una aventura realmente. O si iniciás la compensación y la señora dice, usted dijiste, no, Claro. si ya prospera la compensación, el código dice esto de los alimentos. La señora te dice, claro, pero la compensación, ¿cuánto, supongan una sentencia firme, cuánto me va a tardar? Y yo esta noche no sé qué voy a comer. ¿Qué haríamos con tu asistida? Y ahí podemos jugar eso. La La convenciste y urgencia. dijiste compensación. Vamos con la compensación, lo vamos a aprobar, los requisitos, está el divorcio, Y bueno, estás pero en en el el marco plazo de- de la compensación, pero yo no tengo para En el comer. marco de la compensación, yo voy a Ujú. pedir una medida cautelar. ¿Y cuál sería? La medida cautelar sería alimentos. Ahora sí. Alimentos de la Entonces, no son compensación. los procesos. No son dos procesos, es un proceso en un mismo proceso. Muy bien. Una- Ay, doctores, perdón, estoy un poco nerviosa. usted dijo cuando comenzó su exposición que la Unión Convivencial era un sistema en el que se podía elegir estar en función de la autonomía de la voluntad. Ujú. Yo le agregaría, si elegí estar ahí, porque no quiero estar en otro. En el matrimonio. ¿No es cierto? Ujú. Hay un proyecto de un senador nacional mendocino, ex gobernador, que plantea que en su proyecto que los concubinos hereden, porque considera que las Ujú. concubinas no se han casado cuando los hombres no quieren. No, yo creo que sí. ¿Qué opina? ¿Sabía ese Sí, proyecto? sabía. ¿Qué opina? Bueno, podemos acudir, el código ha reconocido esta situación en razón del derecho real de habitación del conviviente superstite, por Pero ejemplo. herede, que pasen la edad como si estuvieran casados. Y no está determinado. Yo creo que eh, que hereden en virtud de la convivencia por haber elegido un sistema por fuera que sí se puede heredar, me parece que no está dentro del principio de igualdad y de no discriminación, lo mismo que la socioafectividad, por ejemplo. Particularmente
Eh, Hay posibilidad de poder solicitar, por ejemplo, como digo, el derecho real de habitación del conviviente. Si era señor rico, todo el mundo quería como un hijo más, Mm. o si no hubiera Sí, es hijo, mucho lo que se juega, claro, es mucho lo que se juega patrimonialmente que herede un conviviente. y la autonomía. Yo creo que hay una cuestión de falta todavía respecto de ese tema. Se ha querido como proteger la unión convivencial, ha sido el objetivo, pero hay cuestiones limitantes, como todavía la heteronormatividad, creo yo. Porque el que está casado sí hereda, el que convivió durante 30 años y llevó adelante la familia de esa manera no hereda. Tiene protección, pero limitada en el tiempo, 2 Entonces años. sería más joven que siete. ¿Por qué no alcancé, perdón, capaz de distraído? La heteronormatividad no alcanzo a comprender. ¿Puede haber una unión convivencial entre... No, no normatividad, No, es no, Está, listo, mala mía. demasiadas normas. Sí, 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 no, claro. entendí otra cosa. No, bien. No, porque puede haber una unión convivencial, No, sí, hombre-hombre o por mujer-mujer. supuesto, sí, sí. Bueno, ya que estamos en la unión convivencial, ¿Cuál no, nada, claro, no estábamos por ahí, no, no. eso, No. son muchos exámenes también. Sí, obvio, entiendo. Sí, sí. Después tenemos que corregir. Bueno, ya que estamos todavía en la unión convivencial, y después vamos con los temas para ser igualitarios y Sí, iguales sí. con el resto de los casos que preguntamos Ujú. a sus colegas que concursan. Me gustaría que me hable supongamos que hay un cese de la unión convivencial y resulta que, en este caso del señor, no tenía hijos con la señora, pero sí un hijo afín, pero el hijo de la señora, el hijo se va a vivir con la señora, con su mamá, y a este hijo le pagaba una escuela determinada, una escuela privada, y le llega el caso para patrocinarlo del Servicio de Orientación Jurídica y le dice, no, pero ahora, como no está más conmigo, quiere que lo cambie de escuela, una escuela pública, no quiere seguir por toda la escuela primaria, y dice, sí, y es más, está ilusionado con el viaje de séptimo grado, que tiene su costo, que se van a Río de Janeiro. ¿Usted qué hace en defensa, digamos, cuál es el instituto, qué requisitos, qué instituto utilizaría, qué acción comenzaría? Bueno, el deber de alimentos, no, no es un deber de alimentos. El progenitor afín, en principio, contribuye a los alimentos de los hijos de los hijos de su conviviente o cónyuge. Eh, en el marco de la convivencia, contribuye a los alimentos de este hijo. Pero cuando cesa la unión perdón, la unión, el 676 del Código Civil establece la posibilidad de requerir alimentos al progenitor afín en tanto y en cuanto del cese de esa convivencia pueda llegar a producirse un daño al niño o adolescente. ¿Sí? Pero este deber de alimentos que podría solicitarse en virtud de haber cesado esa convivencia y este progenitor afín influyó durante toda la vida o ayudó o asistió a la crianza de este niño, de este niño adolescente, se pueden solicitar alimentos, pero estos alimentos son de carácter asistencial. Sola, pura y exclusivamente tienen una restricción. Primero, la restricción es en razón del caudal económico, las necesidades del... Más allá de las figuras, Ah, o ok. asistía está muy bien lo que dice. No, está bien. ¿El daño, Yo el encuadro daño que ahí. es solo un daño o algo más se exige de ese daño el código? O dice, lo podemos reclamar, pero si hay un daño para el niño. El código no Un dice grave, daño, dice algo un más que grave daño, perjuicio para el un niño. grave daño. Un grave Entonces perjuicio. su Sí. asistida le dice, y para mí es grave, ir con Que sus lo... compañeritos, Sí. cobran, no sé, 700.000 pesos la cuota Ujú. de la escuela, falta un año y además se quiere ir de viaje de estudio que sale $2.000. Bueno, lo primero que le preguntaría a la señora es si hay un progenitor de este niño, adolescente, progenitor biológico, ¿no? O reconociente. No Eh, lo hay. no lo. Sí, solamente filiación. Solamente progenitor Exacto. así. Ok. Si el estilo de vida que ellos llevaban adelante y
y la forma de organización familiar y la dinámica familiar que ellos llevaban, donde él era el que mayor proveía el dinero y que de ahí salía la posibilidad de poder incluirlo en la escuela privada, llevarlo, traerlo a la cancha, lo que sea que haga, podría ser un grave perjuicio, porque le estaría modificando el estilo de vida que tendría o que había tenido. Entonces, no me usa tanto los potenciales. ¿Qué acción empieza o no empieza una acción? Una acción ¿Qué de alimentos acción? contra el progenitor afín. Claro, Sí, claro, pues claro. podría, no, le trae la Porque prueba, usted, tengo que probar el grave prejuicio. por supuesto, a Claro, veces está claro. una demanda y iniciar una acción, hay que Sí, probar. sí, hay que probarlo. Pero Por usted eso. estaría segura de iniciar esta acción. Eh, O qué le dice a la clienta, no, la verdad que es muy cara la cuota, va a tener que ir, no sé, no, perito, si mirá, yo, su hijo tiene la expectativa mm, de seguir terminando su compañerito, de ir al viaje. sí, si yo indago que no hay, indago Usted y no redactaría una demanda y le decía a juez, porque podría llegar no, no, a no, grave no. daño, ¿verdad? No, no, no. Yo indago primero y obviamente en este caso usted me dice que no hay un progenitor ¿Qué y le no diría hay al juez con respecto al daño? que lo Podría. pruebe. No, no, ¿cómo que lo pruebe? El que alega un daño, el que alega lo Usted tengo que. es la patrocinante de, no le va a decir al juez, podría haber, No, no, capaz que tengo que surge la prueba. probarlo, tengo que probarlo. El Pero, grave prejuicio lo tengo que probar, el pero grave antes de daño. probarlo, ¿cómo redacta eso usted en la demanda? ¿Qué le dice al juez con respecto al daño? ¿Hay un grave daño o no? Sí, hay un grave Ah, daño. En bueno, ese caso particular hay un grave daño. claro. Pues si no está convencida la propia abogada de que inicia la acción, No, no, pero se le va a bueno, complicar la. Está bien. no, pero que. Porque por ahí está respondiendo como jueza. Pero después se decir, y tengo que ver las pruebas. Poniendo igual. Habría. No. Está Tienen bien. mucha empatía con los jueces ustedes, ¿no? No, no. Es claro, contestan como jueces. Sí. No, no quiero contestar como juez. No, Quiero no, contestar pero. como defensora. Bueno, doctor, empezamos con los casos de siempre. ¿Le parece Disculpen. empezar usted? O No, empezamos, ¿no? Estamos más avanzados. ya terminamos, no nos falta poquito. Bueno, un dictamen del Ministerio Público Civil. Sí, eh, Hay un papá y una mamá. Hay una joven que tiene 22 años, tiene la capacidad restringida, tiene un retraso madurativo severo de tal manera de que no comprende muchas de estas situaciones, como por ejemplo lo que significa una ligadura de trompas. Ya había quedado embarazada, tuvo un hijito, el hijito lo crían los abuelos maternos, o sea, los padres eh, de la mamá que tiene la capacidad restringida, los padres se presentan y dicen, piden autorización judicial para que se le digan las trompas a mi hija y le llegue el expediente. ¿Por qué? Basado en que estamos mal económicamente, no nos sobra el dinero, si vuelve a quedar embarazada lo vamos a tener que criar de vuelta nosotros, la verdad, estamos casi en indigencia y no queremos que nuestra hija quede embarazada más, pedimos la autorización judicial y usted tiene que dictaminar en su rol de Ministerio Público Civil, que antes se denominaba Ministerio Público de Incapaces. ¿Cuál sería su dictamen? ¿Qué propiciaría y con qué fundamentos? bueno, en principio, en virtud de la vista que se me confiere como Ministerio Público, tengo que tener contacto con esta persona, con la interesada, con esta chica. Con esta chica, vamos a suponer, esta joven de 21 años. Perfecto, se hace la entrevista, usted tiene contacto y ve que Hablo no con ella. comprende lo que es la ligadura de trompas, el juez o jueza también ve esa situación y ya estamos a punto de que el juez dicte sentencia y usted ya la conoció, ya vio, ya intentaron comunicarse, ya, y usted tiene que dictaminar. Dictaminar. Bueno, y habría un informe del equipo interdisciplinario sobre la situación de esta chica, si. Por ejemplo, Ujú, también dice lo mismo ok, que se ok. persiguió en la entrevista. Bien. Acá hay unas cuestiones de derecho importantes que conjuegan, porque el derecho a la libertad y a la salud reproductiva de esta chica, si no se ve restringida en la sentencia de restricción de la capacidad respecto a su salud reproductiva y sexual, estaban pidiendo que se restrinja ese derecho al ejercicio a su salud, a la libertad de su salud reproductiva y sexual. Eso es lo que se está solicitando. Se está solicitando que se restrinja ese derecho, en virtud de que esta chica pareciera no comprender o no tener la contención necesaria o la capacidad específica para poder entender lo que es la ligadura de trompas. Eso a mí me preocupa. Es decir, yo estoy hablando con su sistema de apoyo, es decir, sus padres, que son los que están solicitando esta restricción específica, este acto jurídico. Eso técnicamente no pide una modificación, ya tienen la sentencia de la Claro, restricción. ellos quieren la autorización. Porque el derecho al consentimiento informado para la intervención es un derecho de qué naturaleza. Personalísimo. Ajá. Eso es un.
Es un derecho personalísimo y en este caso es verdad, la realidad es que esta chica, si no alcanza, no, si está restringido su capacidad respecto de dar el consentimiento informado en los abarcamientos terapéuticos o en las cuestiones terapéuticas, me fijaré eso, si eso está, si esto está, si eso, ¿Se puede suscribir? sí, pero en cuestiones de gravedad y de urgencia. Se puede ir a apelar a la legitimación activa que brinda el código. Específicamente, Claro. derecho personalísimo. Concéntrese en el acto En el acto. de como práctica de la anticoncepción, Bien. ligadura de trompa y olvídese Claro, de incluso- nada más. Usted dictamina que sí o que no y por qué. el hecho es ese. Olvídese de la restricción de capacidad. Ok, yo dictaminaría que se estaría afectando su derecho sexual y reproductivo, por lo cual diría que no se autorice a la ligadura de las trompas. Los padres me dirían, bueno, en realidad la estamos protegiendo de un nuevo embarazo. No insistir por ahí. Sí, seguramente, probablemente. No le mueven. Sí, me mueve, claro. No, no le estoy diciendo para que cambie de opinión. No, no, pero acá hay un derecho personalísimo. Eso no se puede. Es un derecho personalísimo. Y pregunto si no es un derecho personalísimo el hecho de que esté restringido con esta situación de salud mental. ¿No, también no es un derecho personalísimo optar o que ella elija este método de anticoncepción? Ah, pero Está mal lo que está diciendo, simplemente es como por para... supuesto, lo que pasa es que eh, ella lo tiene que decidir. Ah, Ella es la que lo decide. ujú, y juega en su fundamento que La haya otros disposición de métodos de su... anticonceptivo o no tiene importancia. Como fundamento de su Sí, por dictamen. supuesto, porque hay otros métodos anticonceptivos mucho menos invasivos que incluso en el marco de la salud integral diaria, sus apoyos se lo pueden solicitar, se lo pueden explicar, dar, brindar. sí, Bueno, ¿cómo? además sería un reversible. Claro, por supuesto, por supuesto. Es una intervención bastante invasiva para decir que sí. Tiempo está. Bueno, la última cortita entonces. Viene una mamá Ujú. y le pide a usted decir, le dice, mande el servicio de orientación jurídica, Perdón, ¿cómo? el servicio de orientación jurídica a la CNUG, que le deriva a su defensoría, que va a asumir, la Defensoría Pública Civil número 10, y viene la mamá y me dice, es un excelente papá, impecable en su cumplimiento alimentario, todo, siempre papá presente y todo, pero mi hija lo extraña y quiere verlo más. Y yo escuché algo de la justicia, la distribución de los cuidados, así que quiero, doctora, que en defensa de mis derechos logre que este señor vaya a los actos escolares, me acompañe al médico, sea un papá más presente. Usted le dice, ¿usted se planteó? Sí, pero me dice, no tengo 3 trabajos, me tomo un vuelo, me tomo otro. Yo alimentariamente pago el triple de lo que debería judicialmente, sí la llevo de vacaciones, todo, pero la mamá dice, la verdad que no tengo vida, porque no, está bien que paga y todo, pero me cuesta encontrar niñera, y que lo que paga si pago niñera está carísima y no se adapta a ninguna niñera. Ella quiere verlo más seguido, lo ama a su papá y pide su consejo jurídico, que tiene que no solo asesorarla, sino determinar si inicia alguna acción. Bueno, mi consejo jurídico es específicamente, le explicaría que existen alternativas de modificar el cuidado personal utilizando distintas modalidades. En este No, caso, el cuidado no está en litigio, ¿eh? no, no, Sabe que duerme con el papá. no, hay un régimen de comunicación. Lo que quiere esta señora es ampliar ese De régimen de hecho, comunicación. de Quiere hecho, que este ella quiere padre tenga más intervención en la vida de su hijo. Sí. No, por eso digo, yo le explicaría a la señora las distintas alternativas que hay en cuestiones legales, es decir, bueno, a ver, acá hay un cuidado personal compartido, indistinto, con residencia principal en su casa, donde este papá lo único que tiene es un régimen de comunicación bastante acotado por lo que ella menciona y que quisiera que ese régimen de comunicación. Yo le preguntaría si su hija quisiera verlo más tiempo. Lo ama, lo ama. Lo ama, lo quiere ver más tiempo. Sí. Ese es el fundamento. Uno dice que es su hijo. Bien, y este papá no sabemos si quiere o no No, quiere. no, él no puede, él quiere, pero no puede. Viaja todo el tiempo. Viaja, tiene mucho trabajo, duerme 4 horas por día, hace todo lo que puede. La realidad, y voy a decir algo que decimos los defensores siempre, Sí, a ver. no podemos obligar a la otra persona a que quiera algo que no desea o que no le nace, pero sí podemos iniciar
una ampliación del régimen de comunicación, por ejemplo, podemos iniciar un juicio de... Pero, a ver, usted lo llama, por ejemplo, que usted Sí, dijo muy sí. bien de la mediación, todo. ¿Usted se animaría a llamarlo, señor? Sí, Dice, sí. doctora, le agradezco mucho, entiéndame que duermo 4 horas por día, yo lo veo todo lo que puedo, y ya esto es un tema recontra hablado con la señora, por más que usted me manda mediación, me notifique, valoro mucho el llamado, la preocupación, pero ella sabe, recontra sabe, y mi hija también va creciendo y lo va entendiendo que tal vez en otra etapa de la vida el papá va a estar más presente, pero ahora no puedo. De hecho, No, no, no gracias a puedo. eso no le falta nada, la cuota está El- perfecta. Claro, me estoy yendo a Miami ahora, que tengo que cortar, doctora, me tengo que ir a Miami y vuelvo en 5 días. ¿Y cómo hago para que me amplíe? Es más, usted me va a notificar la eventual demanda de ampliación y cómo me No, es notifica en por- Miami. y si le inicia un régimen de comunicación más amplio, lo va a incumplir, evidentemente, pareciera ser. Y entonces, Y entonces le tengo que explicar a la señora que puede modificar si quiere, si puede, quiere y desea y su hija también quiere, podemos iniciar una acción judicial de ampliación del régimen de comunicación o de modificación del cuidado personal. Y le inicia y el señor le dice, la verdad que no pude volver de Miami. doctora, pero usted no arrancó la parte del cuestionario diciendo, y por eso nos generó a nosotros una risa espontánea. Es que no, en realidad, No arrancó diciendo, sí, es que no le iniciaría una acción bueno, judicial, porque Si usted lo estuviera que... en el mismo lugar de la clínica, usted No le para que no sí iniciaría, tenga, misma, no la tenga, asesoraría con... Claro, perdón. si usted tuviera que asesorar a una hermana, a un ser Poniendo... querido, a un Quiero ser mostrar que querido, estudié un montón, pero realmente en ese caso particular no le iniciaría una acción judicial. No habría si su hermana le pregunta el mismo caso expendio, y su hermana dice, mire, el abogado me cobra. jurisdiccional. Su hermana dice, me cobra 2 millones de pesos. Usted dice, gastame y contratar al mejor abogado de la ciudad de Neuquén No, para no, iniciar. no va a haber forma. Va a ser un incumplidor del régimen de comunicación. Entonces le Bueno, digo, es una mejor hermana, con los 2 millones nos vamos a Punta Cana. muchas veces que se suele que no hay que hacer a nada. veces no hay que hacer nada. No se puede obligar a la gente a querer más y a brindar más de lo que da, porque va a ser una persona que va a estar todos los días en la defensoría denunciando el incumplimiento de este papá, que probablemente hasta quede rebelde si es que inicia una acción judicial. No asesoraría iniciar ninguna acción judicial. Indagaría, obviamente, y le explicaría, por supuesto, haría una explicación, un asesoramiento responsable, le diría Claro, todo si lo no van a que decir, llega a claro, esto no quiere hacer. trabajar, pero No, por supuesto, yo le Y diría además, cosas del... estamos conscientes que usted, de acceder al cargo, no puede decidir por ella. No, Ella puede ser insistirle y ahí va a haber 2 clases de defensores. El que diga, mira que después de esto hay que seguirle el juicio, las audiencias, las notificaciones, yo con lo que tarde en algo que no va a funcionar, tomo 10 casos que van a funcionar, y por ahí puede ser que la señora ya haya como una pérdida de confianza, y lo que no le empiece a usted, le empiece otro defensor público civil, pero tal vez usted opte por no decir, mira, conmigo es complicado, porque lo que yo le recomiendo a mi hermana que pierda 2 millones de pesos, vos no estás obligada porque no tengas 2 millones a iniciar juicios. No, pero es que es algo que pasa constantemente en la defensoría. Nosotros, como dije, que generó risa, que no quiero que se malinterpreten, no genero una expectativa que no voy a poder, no se vaya a poder llevar adelante. Y la realidad es que mucha gente se va muy enojada y va a buscar al abogado que le va a cobrar más no, y sucede. Pero la realidad es que obligar a alguien a o sea, judicializar algo por judicializarlo, sabiendo que no voy a tener un resultado positivo, voy a tener un incumplidor renuente, no lo voy a hacer. Yo lamento, obviamente. Entonces, si se enoja y se va, imagínese después de 5 o 6 meses de un devenir, un peregrinar, ir a la defensoría 20 veces, ir a audiencias que se postergan, le cuesta la notificación. La defensoría. Bueno, ¿usted piensa que después de todo eso, la pregunta es, después de todo eso, ¿se iría menos enojada? Ahora, si el doctora lo dio todo, intentó todo y No, no lo logró. nunca voy a saber si se van más o menos enojados. Porque la gratuidad tiene un enorme costo. Sí, por Lo que uno dice que es supuesto. gratis para el usuario, no es gratis. No, y de Porque el hecho lo tiempo de vi. nuestros usuarios valen. Vale. Por supuesto, y está bien y Y corresponde. el tiempo de los empleados oficiales y los funcionarios. Pero no todo por eso, tiempo. por no judicializarle, no la voy a asistir, no la voy a explicar, no le voy a comentar. Por supuesto. Eso está claro. sí, sí, por supuesto. Muy bien. Incluso intentar hablar con usted. Sí, lo citaría a mediación, bueno, no a mediación previa, como digo, pero utilizaría el recurso del cuerpo de asesores. y demás. Perfecto. Muy bien. Muy bien, doctora. Bueno, Muchas gracias. gracias.